Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a la reflexión del Evangelio que hacemos todos los días viernes. Y es un tema que nosotros ya tomamos, salió en otra oportunidad. Sin embargo, hoy cuando abrimos el Evangelio, volvió a aparecer el poder de la fe. Es un tema que indudablemente nos toca profundamente a los seres humanos porque siempre nos estamos preguntando acerca de la fe. Siempre estamos en expectativa en cuanto a la fe y queremos comprender cómo funciona la fe. Naturalmente, comienza este capítulo con una reflexión sobre una historia de la vida de Jesús, que dice así: cuando Jesús llegó al encuentro del pueblo, un hombre se aproximó a él y poniéndose de rodillas a sus pies, le dijo: Señor, ten piedad de mí, de mi hijo. Él es lunático y sufre mucho, pues muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Lo he presentado a tus discípulos, pero ellos no han podido curarlo. Jesús respondió y dijo: oh generación incrédula y corrompida, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo habré de soportarlos? Traedme ese niño. Jesús amenazó al demonio y éste salió del niño, que quedó curado en ese mismo instante. Entonces los discípulos fueron a ver a Jesús aparte y le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar a ese demonio? Jesús le respondió: por causa de vuestra incredulidad. Porque en verdad os digo que si tenéis la fe del tamaño de un grano de mostaza, diréis a esta montaña: trasládate de allí para allá, y ella se trasladará, y nada os será imposible. Yo pienso que todos nosotros tenemos ese sentimiento de que queremos de que nada sea imposible. Y nos encontramos también con el sentimiento de no sentirnos tan crédulos, en el sentido de que nosotros no tenemos la suficiente fe, la suficiente fuerza para creer que todas las cosas se pueden convertir en una realidad. Vemos en esta primera parte, que es de historia de la memoria de Jesús, en cuanto a este caso, y me permito pensar en algunos símbolos que son interesantes. Jesús llega y naturalmente se aproxima a él y se arrodilla a sus pies, dice este relato acerca de este padre que tiene el niño enfermo. Y inmediatamente le comunica lo que está sucediendo. Pidiéndole piedad. Dice que él es lunático. Y lunático, la palabra lunático es muy especial porque es cíclica. Entonces, lunático es en cierta forma aquella persona que va con las fases de la luna. Entonces pasa un ciclo de tiempo bien y otro ciclo de tiempo no está muy bien. Entonces, aquella ciclotimia, aquella mudanza de temperamento, de carácter, es lo que favorece que entidades poco benéficas se queden también cerca de todos nosotros y nos perjudique, que sus fluidos nos hagan daño.
aquellos cambios de carácter que nosotros pensamos que no podemos mejorarlos o que no podemos superarlos fácilmente, nos hacen mucho daño. Entonces vemos la primera clave de todo eso. Si yo quiero verme libre de algo, si yo quiero fortalecer mi voluntad, entonces necesito estabilizar mi temperamento, mi carácter, que no depende de otros, depende de nosotros mismos, depende de tener conciencia de nuestra vida. Y ese temperamento de carácter hace que nosotros caigamos en que dentro de la historia dice en fuego, que son las pruebas. El no tener claridad sobre nosotros mismos, sobre lo que estamos viviendo, sobre nuestro temperamento, hace que muchas veces nosotros generemos pruebas en nuestra vida. Creemos condiciones donde vamos a sufrir porque no tenemos las condiciones para poder enfrentar aquella dificultad que no es generado por el azar, ni por las otras personas, es generado por nosotros mismos. Y una gran mayoría de las veces es así. Y otras veces dice que cae en el agua. El agua también tiene una representación. El agua tiene la representación de morir. ¿Y qué es eso que nos hace morir? Nuestro temperamento muchas veces nos hace, también nos genera pruebas de cierta manera que nos hace sí o sí cambiar. Pero el momento que tenemos conciencia, nosotros comenzamos una fase renovadora de transformación. Eso tiene mucho que ver con algunas creencias, por ejemplo, el bautismo. Si bien dentro del espiritismo no se piensa ni se cree en el bautismo de esa manera, más es un símbolo de renovación. Continúa diciendo, ¿sí? Generación incrédula y corrompida. La incredulidad lleva a la corrupción. Cuando yo no soy consciente de algo, entonces eso me lleva a corromperme. Cuando yo no tengo una verdadera fe, entonces fácilmente yo me voy a corromper. ¿Por qué? Porque yo no voy a tener certeza de la vida futura. Porque yo no voy a tener certeza, yo no voy a pensar que hay una intervención de espíritus evolucionados y poco evolucionados. Y si yo no comprendo todo esto, entonces yo me voy a ver inclinado en hacer todo lo que yo pienso sin tomar en cuenta la vida futura. En la transición de la muerte para la vida espiritual, en las consecuencias de mis propios actos. Cuando yo no soy consciente de todo eso, yo no soy consciente de la reencarnación, yo no soy consciente de las leyes naturales, la ley de causa y efecto, entonces yo me permito hacer muchas cosas. Y es eso lo que estaba justamente enfrentando Jesús. No se refería al padre atormentado o al niño que quizás en ese momento no sabía lo que estaba pasando. Ese dicho de generación incrédula y corrompida se refería a los propios discípulos, porque después de recibir instrucción, todavía ellos no eran suficientemente esclarecidos o conscientes para comprender lo que estaba sucediendo. Y sus pensamientos y sus actos todavía se encontraban distantes
de lo que significaba la verdadera fe. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? Dice Jesús. En el sentido de que hasta cuándo yo estaré dando instrucción para ustedes. Y hasta cuándo soportar esas cosas. Debemos tomar en cuenta que hay muchas personas que nos siguen. A cada uno de nosotros no se requiere ser una persona espectacular, especial, algo así por el estilo. No. Todos nosotros somos vistos y seguidos por alguien. Y eso ya genera responsabilidad en nuestras vidas. Por lo tanto, nosotros deberemos pasar esa instrucción adecuada, consciente del conocimiento que nosotros vamos adquiriendo y sobre todo del conocimiento que nosotros somos capaces de vivir para que la otra persona se reencuentre con la felicidad. Jesús enfrenta a ese demonio, ¿sí? Demonio, entre comillas, ahora nosotros somos conscientes de que los espíritus menos esclarecidos que pueden atormentarnos a todos nosotros, porque todos nosotros somos en ese sentido deudores, porque hemos hecho mal a alguien, consciente, inconscientemente, en fin. Y le pide que se aparte más. Los discípulos también le piden a Jesús que los lleve a hablar con él aparte, a solas. Y le preguntan a Jesús, ¿por qué ellos no pudieron expulsar aquel demonio, aquel espíritu? Yo pienso que fue un tipo de reclamo que hicieron los discípulos en ese momento a Jesús. ¿Por qué si ellos son los más cercanos? ¿Por qué son los que saben las cosas? No consiguieron hacer eso. Si Jesús mismo habló que ellos podrán hacer mayores cosas que Él. Y les dice esto, porque en verdad os digo que si tenéis la fe de un grano de mostaza, diréis a esta montaña, trasládate de allí para allá, y ella se trasladará. Y nada os será imposible. El grano de mostaza o la semilla de mostaza también es una imagen muy interesante. Porque si es una semilla, no significa que sea perfecta, ni significa que sea el fin. Únicamente significa que sea el inicio. Y muchas veces nosotros, para comenzar a tener fe, necesitamos iniciar. Tomar esa primera semilla, ese primer conocimiento y comenzarlo a vivir. Todos nosotros pienso que podemos sembrar en nuestros corazones la gentileza para continuar con el estatuto más importante del espiritismo, en nuestra época traducido como compasión. La caridad, como está nombrada en todos los textos espíritas. Si nosotros utilizamos las buenas costumbres y la compasión, nosotros estamos comenzando a colocar en un terreno fértil aquel grano de mostaza, para que más adelante este pueda convertirse, pueda brotar y convertirse poco a poco en aquel árbol fuerte y gallardo que es un árbol de mostaza. El grano de mostaza es la semilla propia del Evangelio, que está sembrado en toda la humanidad, pues todos en este planeta, o casi el 80% de nuestro planeta, sabe sobre la máxima de Jesús. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como sí mismo. Y si no conoce la máxima de Jesús,
sabe que deberá hacer al otro lo que quisiera que le hagan a él mismo. Y allí comienza la fe, justamente con la conciencia que la semilla está en nosotros. Si nosotros somos conscientes de esto, entonces vamos a entender que puede eso en algún momento surgir, aparecer y crecer. El Evangelio según el Espiritismo continúa diciendo, en el sentido adecuado, es cierto que la confianza en sus propias fuerzas hace que el hombre sea capaz de realizar cosas materiales que no logra concretar con la duda en sí mismo. Por lo tanto, tener autoconfianza es indispensable para poder realizar las cosas necesarias y las cosas que nosotros necesitamos concretar en nuestra existencia material. No obstante, continúa, estas palabras de Jesús deben entenderse exclusivamente en el sentido moral. Las montañas que la fe transporta son las dificultades, las resistencias, en síntesis, la mala voluntad que hallamos entre los hombres. ¿Cuánta mala voluntad nosotros tenemos para con los demás y sobre todo para con nosotros mismos? Cada vez que usted aplaza alguna cosa, nosotros estamos generando una mala voluntad. Cuando nos colocamos trabas para avanzar en nuestra vida, estamos obrando con mala voluntad. Muchas veces nosotros nos quedamos culpando que las personas son inoportunas, que las personas colocan muchas trabas, pues somos nosotros mismos los que colocamos primero aquellas trabas, actuando en destiempo de todo lo que deberíamos hacer en un momento adecuado. Cuando actuamos fuera de ese tiempo, entonces nos vamos a encontrar con muchas dificultades en nuestra vida. Y esas dificultades van a acarrear mucha tristeza. Esas montañas que nosotros enfrentamos son las pruebas, son aquel niño que cae en el fuego y cae en el agua. Y es la incapacidad también, la ignorancia autoconcebida, autopercibida, autovivida, que no nos deja avanzar en nuestra existencia. Es el momento de dejar atrás la ignorancia para comenzar a tener un sentido moral, ético de nuestra vida. El sentido ético del espírita es nuevamente la compasión. El sentido ético del espírita es comprender el porqué de la sucesión de los eventos que nosotros vivimos. No son generados por las otras personas, han sido generados y provocados, si bien no tenemos conciencia en esta vida que ha sido así, ha sido generada en una vida anterior. De las resistencias que nosotros coloquemos hoy ante la resolución de todo eso, vamos a sufrir más o menos con dolor o con simplemente dedicación, paciencia y sacrificio, lo que debamos resolver. Los prejuicios que nosotros tenemos y las mayores resistencias son justamente la rutina. Nosotros nos dejamos llevar por rutinas, rutinas en nuestro temperamento, rutinas en nuestra forma de ser, en nuestra forma de actuar, que nos acostumbran de cierta forma para vivir de una cierta manera que no nos permite avanzar. El interés material, siempre el deseo de quizás aparentar,
de querer ser, de ostentar algo material, un puesto que puede ser transitorio, una condición, no nos deja observar el verdadero significado de saber, de comprender y sobre todo de tener fe basado en la razón. Y eso nos lleva al egoísmo, de que todo tiene que ser conforme a nuestra propia existencia. La fe nos lleva muchas veces, y la fe ortodoxa en ese sentido, nos lleva a vivir una fe en forma de fanatismo, donde nosotros pensamos que Dios es un mayordomo que debe cumplir absolutamente todos nuestros caprichos. Y si no son cumplidos nuestros caprichos, entonces caemos en una profunda tristeza porque pensamos que nuestras oraciones no son respondidas. Esa fe está distante de la fe de un grano de mostaza. Porque aquella fe de grano de mostaza nos retorna al entendimiento de que Dios está dentro de ese grano de mostaza. En otras palabras, Dios está absolutamente en todo lo que percibimos, en todo lo que vemos y en todo lo que disfrutamos día con día. Y ese aire que respiramos ya es ese grano de mostaza que Dios nos provee para que nosotros podamos estar bien, que podamos disfrutar y vivir la existencia material. Mas, nosotros nos dejamos llevar muchas veces por pasiones que son orgullosas. Y esas son otras montañas. Porque aquel orgullo, aquella pasión que nosotros tenemos, no nos dejan ver necesariamente el paisaje que está frente a nosotros. El paisaje es necesario verlo. La pasión. Estamos tan comprometidos con la pasión que no nos permitimos ver más allá. Es una montaña que impide totalmente, que intercepta nuestra visión y que impide el progreso para nosotros mismos, pero también para otras personas. Cuando la fe tiene que ser perseverancia. Y la perseverancia nos da un sentido especial para percibir que nosotros podemos superar los obstáculos. Cuando nosotros somos persistentes, poco a poco vamos encontrando la fórmula necesaria para poder superar todos aquellos obstáculos y todas las dificultades que vivimos. Pueden ser pequeños o grandes. Mientras que la fe en la que hablamos, la fe fanática, es una fe siempre vacilante. Porque siempre va a estar en duda, siempre va a tener incertidumbre del futuro. Y naturalmente las personas, los adversarios, las dificultades van a aprovecharse de todo eso. Y la persona puede quedar también prendada en muchos fetiches y puede creer en muchas cosas pensando que eso es fe. Y negociando con Dios con la idea que así, de esa manera, va a conseguir su agrado y Dios va a hacer lo que a él le conviene. Allí muchas personas van atrás y muchas veces van no solamente a la iglesia a colocar una vela pidiendo al santo de aquel mes que le bendiga y que le ayude, haciendo una penitencia, sino también van al centro espírita procurando de un pase, de agua fluídica, de una oración, para que ellos puedan salir de ese mal momento en el que se encuentran, sin darse cuenta que todo eso es un proceso de aprendizaje que cada ser humano tiene que vivir. No existen distancias cortas. La mejor distancia es la línea recta. Siempre fuimos orientados por Einstein desde ese punto de vista.
Y la física cuántica nos habla que el recorrido que da un átomo de un punto A a un punto B es una circunstancia diferente a todo lo pensado. Nuestra vida puede optar por una línea recta, que significa hacer todas las cosas con un entendimiento. O podemos nosotros, que se ajusta más a nuestra realidad, hacer todo aquel recorrido impensado, pero sabiendo también que vamos a llegar a ese punto B. La conciencia es fundamental para todo esto. Generar confianza y lucidez permite que nuestro pensamiento comience a visualizar la meta que es importante. Deberemos visualizar nuestras metas. Deberemos visualizar nuestros propósitos para poder seguir adelante, para tener la capacidad de fundamentar nuestros actos hasta llegar a ese punto primoroso que todos nosotros necesitamos estar y vivir. Por lo tanto, la fe es todo eso. Cuando nosotros comenzamos a razonar adecuadamente, da lugar a grandes cosas, porque en realidad estamos nosotros mejorándonos interiormente. Estamos educando nuestra alma para poder seguir adelante. Cuando la fe es sincera y verdadera, como nos nombra este pasaje en el Evangelio según el Espiritismo, es siempre serena, porque tiene razón detrás de sí. Una fe, una petición con inquietación, significa que la persona todavía no pasa de esa etapa mágica, infantil, que no le deja responsabilizarse de todo. Y al no ser responsable, naturalmente sufre. E indica que va a sufrir. Mismo que salgan bien las cosas y que tenga un desenlace adecuado, va a sufrir. Más, quien tiene conciencia se puede serenar. Y está sereno. Porque sabe que va a llegar. Que la tranquilidad va a llegar. Y sabe que poco a poco va a encontrar la solución. Entonces, sabe esperar porque la confianza es así. Cuando se tiene confianza, cuando se tiene conocimiento, se sabe cuándo actuar, cómo operar. Y al saber cómo operar y cómo actuar, entonces podemos estar con un poco más de tranquilidad, sin descuidar, hasta llegar al momento de utilizar nuestra inteligencia adecuadamente para asumir el control de la situación. No está mal en querer asumir el control de la situación. Nosotros tenemos todo el derecho porque tenemos libre albedrío. Si no tuviésemos libre albedrío, entonces alguien más asumiría el poder de nuestra propia existencia y asumiría el control. Pero al no ser así, al tener nuestra propia capacidad para tener responsabilidad y conciencia de nuestras decisiones, entonces podemos asumir el control para nuestro crecimiento. Cuando falta fuerza, cuando nosotros no tenemos claridad, entonces comenzamos a sentirnos violentos, comenzamos a sentirnos mal. Y es porque no estamos mismos conscientes, no estamos siendo claros, no tenemos fuerza de voluntad. Entonces significa que tenemos debilidad. Y cuando sentimos esa violencia, entonces somos verdaderamente débiles. Por lo tanto, la fe no es credulidad.
La fe es aliada de la humildad, porque colocamos esa confianza en Dios. ¿En que Dios va a hacer el trabajo por nosotros? No, Dios no va a hacer el trabajo por nosotros. Pero vamos a comprender que Dios nos dio el conocimiento necesario para poder superar todo. Y por eso tenemos confianza en Dios. ¿Qué está viviendo usted? ¿Está esperando que Dios envíe sus ángeles y que solucione su problema? Pues está equivocado y usted no tiene fe. Dios no es un instrumento. Dios es inteligencia y conocimiento. Y en ese conocimiento está plasmada la voluntad de Dios. Y cuando nosotros comprendemos ese conocimiento, nos dejamos intuir por buenos espíritus que conocen también esa voluntad de Dios y comienzan a surgir ideas adecuadas, pensamientos adecuados, formas adecuadas de actuar que nos ayuda a superarnos. Así que muchas veces, a base de tanto desengaño, nosotros comenzamos verdaderamente a nutrir nuestras vidas de una verdadera fe, de verdadera confianza que nos permite crecer. Por eso, la fe encuentra una aplicación, y eso me parece fantástico, una aplicación directa y especial en la acción magnética. La fe, de esta manera racional, se convierte en una acción magnética. Allí, solamente allí, cuando usted está consciente, cuando usted utiliza la verdadera fe, entonces comienza a traer todo magnéticamente. Comienza a traer las cosas. No repitiendo muchas veces, yo quiero esto, porque hay muchas personas que hacen, se me está yendo el nombre, declaraciones. Entonces, yo declaro que voy a ser rico, yo declaro que voy a ser afortunado. No, no sirve, usted está equivocado. No funciona así. Eso no es fe, eso es fetiche, eso es pérdida de tiempo. La fe es este conjunto de cosas que estamos hablando hoy. Y si entró en este momento, al momento de terminar, vuelve a escuchar toda la charla, porque estamos dando esos tips. Entonces, cuando nosotros encontramos la verdadera fe, una fe racional, entonces encontramos una aplicación directa, especial en la acción magnética. Y eso actúa por medio de nuestro fluido, de nuestras energías. Fluido, hoy podemos explicarlo como energías, magnetismo, energías. Y esta energía va a impregnarse en nuestra vida, en la vida de los otros, las personas que están cerca de nosotros, en un pase que realicemos, en lo que toquemos o en lo que queramos hacer. Entonces, todo esto, dice el Evangelio según el Espiritismo, ítem 5. Estamos estudiando capítulo 19, el capítulo 1, el ítem 5. Modifica sus cualidades y le da un impulso que, por decirlo así, es irresistible. Allí la fe obra. Toda montaña, todo lo que esté en contra de usted, entre comillas, se va a apartar porque verdaderamente tiene fe. Y la fe es irresistible. Por esa razón, la persona dotada de un poder enorme, de un gran poder fluídico, normal, en caso de que sume a ese poder su fe ardiente, puede producir fenómenos singulares de cura y otros. Entonces, la fe
¿Cómo manifiesta el Evangelio según el Espiritismo? Es aquella facultad fantástica que nos da la oportunidad de avanzar en nuestra vida y de beneficiar a muchas personas. Aquellos prodigios no son prodigios como tal, es nuestra voluntad nutrida de conocimiento, de entendimiento y de sensatez. Y culmina este evangelio diciendo: ese es el motivo por el cual Jesús dijo a sus apóstoles: si no lo habéis curado, se debe a que no teníais fe. Si nosotros continuamos sufriendo absolutamente por todo, por grandes cosas, por cosas pequeñas, es porque todavía nos falta fe. Nutramos nuestra vida con fe. Seamos conscientes, tengamos conocimiento, entendamos que somos espíritus inmortales, que está viviendo una experiencia material. Aprendamos que nosotros estamos experimentando muchas cosas y que el 99.9 de lo que vivimos es nuestra responsabilidad. Y que al momento que asumimos eso, nosotros vamos a comenzar a solucionarla. Entendamos que tenemos recursos valiosísimos en nuestras manos. El Evangelio, la codificación espírita nos abre las puertas a vivir y observar el mundo de una manera diferente. Animémonos, sigamos adelante y tengamos fe. La fe como Jesús nos enseñó y nos encaminó, y que aún hoy está presente en la psicosfera de nuestro planeta. Si alguien de nuestros amigos en el Zoom o aquí en el Face tiene alguna pregunta, estoy a las órdenes para poder esclarecer. Muy bien, parece que no tenemos preguntas. Muchas gracias por habernos acompañado. Les dejo un gran abrazo y hasta el próximo viernes. Mucha paz para todos.